Pícola Loca presenta. Bueno, y el planteamiento del presidente López Obrador de pausar las relaciones con el gobierno español y dejar el próximo gobierno, el que inicie en 2024, el 1 de octubre del 24, la responsabilidad de restaurarla con el argumento de que las empresas españolas han saqueado, dijo, a nuestro país. Así se pronunciaba el presidente López Obrador aquel miércoles 9 de febrero en la mañana. Es el caso de las empresas españolas. Si ahora no es buena la relación, y a mí me gustaría que hasta nos tardáramos en que se normalizara para hacer una pausa que yo creo que nos va a convenir a los mexicanos, desde luego al pueblo de México y al pueblo de España, hacer una pausa en las relaciones, porque era un contubernio arriba, una promiscuidad económica, política, en la cúpula de los gobiernos de México y de España, pero como 3 sexenios seguidos. Y México llevaba la peor parte, nos saqueaban. Entonces, vale más darnos un tiempo, una pausa. A lo mejor ya cuando cambie el gobierno ya se restablecen las relaciones, y yo desearía, ya cuando ya no esté yo aquí, de que no fuesen igual como eran antes. Y llegaba, claro, la primera respuesta del canciller español, la primera respuesta del gobierno de España a través de su ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, quien priorizaba las relaciones con México y no lo que llamó las declaraciones súbitas del presidente de México. Acabo de conocer las declaraciones del presidente López Obrador sobre una pausa de las relaciones con España y, por supuesto, lo que voy a hacer es verificar exactamente cuáles son esas declaraciones, el alcance. Entiendo que se han hecho en un contexto informal, a pregunta de un periodista, y, por supuesto, no supone una posición oficial o un comunicado oficial. Pero, insisto, estoy verificando esas declaraciones. En cualquier caso, si se han producido, y esa es la palabra que he usado, una pausa en las relaciones, que, vuelvo a insistir, no tiene ninguna traducción oficial, ni se nos ha comunicado nada oficialmente de ningún tipo, habría que preguntarle al presidente López Obrador qué es lo que ha querido decir con eso y cuál es el tenor oficial que le da a esas declaraciones. Al mismo tiempo, también expresar mi sorpresa, porque se contradicen con las propias declaraciones del presidente López Obrador hace una semana y de su canciller Marcelo Ebrard, con el que tuve un encuentro en Honduras cordial y con el que públicamente él ha saludado la relación con España. En esto, el doctor Jaime Arlaiz, profesor en Derecho Internacional Público de la Universidad Panamericana, calificaba de retóricas las palabras del presidente y me decía que no veía implicaciones jurídicas. Mira, Joaquín, creo que debemos distinguir en 2 niveles de lo que señalabas hace un momento de la conversación. Por un lado, la retórica presidencial, que obviamente es donde se enmarcan estas expresiones, y propiamente la política exterior de México con España. Entonces, en el primer nivel de la retórica, lo que vemos es precisamente un recurso retórico en el cual el presidente está tratando de inflamar las relaciones con España a través de este tipo de manifestaciones, pero que no tienen mayor trascendencia, me parece, jurídica en el contexto del derecho internacional, que las señales que sí llega a interpretar son las que corresponden a la segunda dimensión, la política exterior. En ese sentido, vale la pena recordar
que hace apenas 2 semanas se recibió el beneplácito a la persona nominada por el gobierno mexicano para por el presidente para ser el embajador de México en España. Entonces imagínate tú que en el nivel ordinario de la política exterior se encuentren estas interrupciones por la retórica del momento del jefe del Estado mexicano. Entonces, en ese sentido, pues este tipo de situaciones eran muy propias, como dices, de manual del populismo o de políticos autoritarios, o también muy propio de la época de la Guerra Fría, ambos periodos pues ya muy superados desde hace mucho tiempo, al menos en la relación México-España, ¿no? Aún no terminaba ese día y el senador de Morena, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado y además coordinador de la bancada de Morena, reconocía que sí le había sorprendido este anuncio del presidente y que no se descartaba retirar el nombramiento de Quirino Ordaz como embajador de México en Madrid. A ver, dijiste por la mañana, ¿es así que te había causado sorpresa la declaración del presidente, Ricardo? Sí, en términos generales sí, porque cuando supe en la mañana que lo vi, en la expresión misma, tú lo sabes y todo el mundo lo sabe, que en términos generales una pausa es un recurso para reflexionar, para revisar y puede decirte también para mejorar. Pero en sí el sentido y la forma y el momento, de momento sí me sorprendió. A mí me llama la atención, entiendo eso que una pausa es para reflexionar, pero yo creo que eso no se anuncian. Pero bueno, que el presidente dijo, y cuando ya no esté yo, o sea, después del 30 de septiembre de 24, que ya se puedan restaurar las relaciones, usó el verbo restaurar. Cola loca, pegamento de locura. Cómpralo hoy mismo. Ricardo, solo se restaura lo que está roto. Sí, mira, seguramente el presidente de la República tiene motivaciones para haber asumido una actitud de tal magnitud. El presidente es alguien sumamente respetuoso de la política exterior en México y de las doctrinas que la definen y la orientan. Yo sí, en ese sentido, la pausa, Joaquín, no tiene efectos formales en las relaciones diplomáticas o comerciales. Incluso no es una figura jurídica reconocida ni por el derecho internacional público, ni por el derecho diplomático, ni por las relaciones que establecemos con los países. Más bien yo percibo que es una connotación política, esta expresión es una manera de decir repasemos lo que estamos haciendo, cómo vamos y cómo podemos corregir lo que no está bien. Y yo creo que sí, le escuché la palabra que tú me dices, también le escuché, cuando dijo cuando ya no esté, que se pueda restaurar. Yo creo que no es así porque, Joaquín, no están rotas, no hay ruptura, no hay un rompimiento con España, no lo ha habido. Lo hay cuando los embajadores son llamados por sus países y son retirados de las embajadas, cierran la embajada, coloquialmente así se dice, pero se rompen o se suspenden las relaciones de todo tipo, comerciales, diplomáticas, políticas, sociales, culturales, y eso no está ocurriendo en México y espero que no ocurra en México en estos momentos. Pues entonces, ¿qué es lo que se suspende de las relaciones, Ricardo? ¿Qué es lo que se pausa de las relaciones? Nada, yo lo que creo es que el presidente quiere darse tiempo para revisar la presencia y la conducta de algunas empresas españolas en México. Se trata, supongo, de verificar en qué condiciones operan, especialmente los contratos relacionados con el gobierno. Y todo partió del reclamo del presidente de que las empresas españolas habían saqueado y seguían saqueando a México.
Ante las declaraciones del presidente López Obrador acerca de hacer una pausa en las relaciones bilaterales con España, por lo que califica de abusos de las empresas españolas, ya existía una guerra abierta entre las empresas ibéricas y el gobierno mexicano. Y es que varias compañías españolas han recurrido ya a los tribunales mexicanos ante las reformas del presidente en el sector energético. Otras, incluso, están preparando solicitudes de arbitraje internacional. Por lo menos son 6 las compañías que tienen diferencias abiertas con el gobierno mexicano, entre ellas Iberdrola, Cepsa, Repsol y Nature Energy. Cepsa y Repsol tienen una relevancia especial, ya que están presentes en muchos de los eslabones de la cadena de valor. Por una parte, Repsol ha sido ganadora de varios bloques de la ronda petrolera, con 6 bloques offshore en el Golfo de México. Además, esta empresa participa en 3 proyectos de almacenamiento en asociación con otras empresas en Tuxpan, en el Estado de México y en Jalisco, y también ha abierto más de 200 gasolineras en México. Cepsa, por su parte, ha sido ganadora de varios contratos de la ronda petrolera 3.1 con un proyecto en aguas someras en la cuenca de Tampico, Misantla, y está presente con 150 gasolineras. Se encuentra también Iberdrola, que tiene proyectos de interconexión con la refinería Ingeniero Antonio Amor, o CLH, que cuenta con proyectos de construcción de terminales de almacenamiento en el Valle de México. Artificial o Técnicas Reunidas participan con proyectos también en la refinería de Dos Bocas. A su vez, OHL participa en proyectos de la refinería Francisco Amadero y ACC está en proyectos relacionados con la refinería de Tula. En la industria del gas, ACC mantiene 3 proyectos de gas natural y tiene un contrato de servicios de compresión de gas en la sonda de Campeche. Al mismo tiempo, Enagas ha participado en diferentes proyectos, en su mayoría en consorcio, como la construcción del gasoducto Morelos con Elecnor, la planta de regasificación de TLA Altamira o la estación de compresión en Soto La Marina. Asimismo, Técnicas Reunidas está ejecutando un proyecto de diésel de bajo azufre en la refinería Lázaro Cárdenas, en Minatitlán, y Naturgy está presente en la industria como distribuidor de gas. De ese tamaño es la participación de las empresas españolas en el sector energético. En Grupo Fórmula, Héctor Herrera Argüelles. Por la noche se informaba que habían hablado por teléfono los cancilleres José Manuel Álvarez de España y Marcelo Ebrard de México para aclarar esto de la pausada de la relación. Pero para el jueves 3 de febrero, les recuerdo, estamos en febrero, la postura del gobierno español subía de tono y su canciller Álvarez calificaba como injustificadas las declaraciones del presidente de México y finalmente el gobierno español rechazaba tajantemente estas descalificaciones. En la mañanera del jueves 10, unas semanas después, 10 de febrero, el presidente López Obrador le bajaba un poco, insistía en pausar las relaciones bilaterales con España y aclaraba: no busco una ruptura, sino una disculpa por el saqueo cometido por sus empresas en México. Porque planteé lo de la pausa, dice, eso no existe en el lenguaje de la política exterior. Pues sí, pero ¿cómo se entendió? Re bien, y si no, ya lo estoy explicando. No es ruptura de relaciones y no es contra el pueblo español, es nada más una protesta respetuosa, fraterna, por los abusos y agravios cometidos en contra del pueblo de México y de nuestro país. Ya era viernes 11 de febrero y el presidente seguía con este tema, ¿sí? La pausa en las relaciones con España. Con la Loca presenta